grabación es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Importante: los compartires que se realizan durante el foro se hacen a título personal desde la experiencia, fortaleza y esperanza de quien comparte y no comprometen los principios de CODA. Comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos a dar lugar a Blanca, que va a dar una charla sobre el camino hacia una nueva vida o camino a una nueva vida. Gracias, Gracias, Blanca. Alejandra. Gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya para muchos, dependiendo del lugar que se conecten. Mi nombre es Blanca, soy una persona codependiente, me conecto desde el sur de California y hoy me toca compartir con ustedes un camino a una nueva vida. Y el tema se va a tratar de cómo yo, como codependiente, he ido transformando mi vida a través del programa de Codependientes Anónimos. Fíjense que yo formo parte del comité de divulgación y pensando en esta fecha, precisamente cuando decidimos hacer esta fecha, la convención, estaba pensando que justo en esta fecha yo cumplo 15 años en el programa. Y qué mejor forma de celebrarlos que compartiendo con ustedes mi experiencia, fortaleza y esperanza, ¿verdad? Y yo estaba haciendo un recuento, yo propuse el tema y estoy muy agradecida con mi compañera que fue la que me propuso para dar este tema porque me da la oportunidad de compartir con ustedes toda cómo he utilizado el programa, cómo el programa ha ido transformando mi vida desde que yo llegué, ¿verdad? Y me gustaría poder compartirles una definición de lo que es una nueva vida para mí, si la puedes cambiar, Adri, por favor. Dice que la definición que yo puse no solamente es el resultado de practicar los 12 pasos con honestidad, apertura y disposición, lo que me ha permitido soltar patrones destructivos de dependencia emocional y de recuperar la conexión conmigo misma, con los demás y con un poder superior, aprendiendo a vivir una vida plena a pesar de las situaciones de mi diario vivir, ¿verdad? En pocas palabras, para mí, el tener una vida plena es poder disfrutar todos los días, tener esa paz interna, no importando las situaciones que se me vayan presentando y también sentirme bien, ¿no? Hace ratito la compañera hablaba, los que se perdieron la charla de la primera charla, pues lo van a poder escuchar después en la página, pero hablaba de lo que era la ansiedad, el miedo. eh, Hace mucho que yo no siento esos sentimientos, esas emociones, ¿verdad? Eh, Siempre, durante todo este tiempo, como que a pesar de todas las situaciones que yo he tenido en el último año que han sido un poco difíciles, porque no todo en el programa es fácil, no todo en el programa, yo cuando llego con mucho dolor, con mucho vacío, con mucha ansiedad, con una mezcla de emociones. Una de las cosas que yo estaba recordando era que yo estaba tomando pastillas para dormir y tomaba pues pastillas para despertarme, ¿no? Porque no podía sostenerme, ¿no? Y a veces cuando yo recuerdo esto, me hace sentir ese dolor que yo sentía en ese momento, esa desesperación, esa ansiedad. No podía definir bien lo que eran mis sentimientos ni mis emociones. Así es que cuando uno llega a estos programas y llega a su primera junta donde le dan la bienvenida y le dicen, ¿qué te trajo aquí? Recuerdo claramente que yo dije, eh, esto es lo último que me queda, porque yo realmente me siento tan mal que si ustedes no me ayudan, yo no sé qué va a ser de mí. Y entonces regresar a esa etapa y ahora poderles compartir el cómo me siento el día de hoy vuelve otra vez esa emoción, ¿no? Pero
También me siento orgullosa de haber cumplido esos 15 años, ¿no? Y compartía el otro día escuchaba a un orador acerca del orgullo, ¿no? Ese orgullo que a veces eh, lo hacemos, lo tenemos para poder presumirle a los demás, para poderles decir, mira, yo hice esto, yo hice el otro, ¿no? Pero aquí en Coda también nos enseñan otro tipo de orgullo, el orgullo de sentirnos bien sin que nadie nos vea. O sea, el podernos sentirnos bien con nosotros mismos, el poder decir, estoy haciendo esto y no me importa quién me lo agradezca o quién no. Es parte también del servicio, ¿no? Lo que hablaban hace ratito las compañeras, ¿no? El poder hacer regresar un poco lo mucho que Codependientes nos ha dado, ¿no? Y sin importar si nos lo agradecen o no, ¿no? Poder dar nuestro tiempo, poder dar esa séptima que vamos todos los días, los que vamos a las juntas y poder decir, no me importa esto, o sea, es para mi grupo, em, es para esas personas que llegan por primera vez. Y estas juntas, todo lo que hacemos nosotros en el comité, todo lo que hacemos en los grupos, lo hacemos precisamente para estas personas, para esas personas que llegan por primera vez y que llegan como yo llegué, ¿no? Con ese dolor, con ese vacío, con ese desesperanza, con ese de no sé qué va a hacer no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi vida, yo me siento terriblemente mal y no sé por dónde empezar. Es un proceso de cada uno. Aquí decimos que es un proceso y es un proceso individual. No, lo que yo les voy a compartir es desde mi experiencia, pero parecido a muchos, cada quien lo llevamos de diferente manera, pero creo que para mí estos 15 años han significado como eh, esa, esa paz y esa tranquilidad que ahora puedo compartirles con ustedes, digo, valió la pena, ¿no? Valió la pena desde el primer momento en que alguien me sugirió que yo llegara a un grupo porque lo necesitaba, ¿no? Entonces, y me da la oportunidad de poder hablar de este tema en particular, me da la oportunidad de hablar de todo en general, de todo el programa en general. Y yo les voy a compartir cómo fue ese proceso. Cuando yo llego, entro a mi primera junta y muchos hablaban del apadrinamiento, ¿no? De que, y tienen razón, ¿no? Uno tiene que esperarse. Yo estaba tan desesperada que yo le dije a la primera persona que me recibió que si quería ser mi madrina, porque yo necesitaba a alguien que me escuchara, y ese fue mi proceso, ¿no? Como digo, es un proceso individual y cada quien lo va adquiriendo y no tenemos una guía, eso es bien interesante, ¿no? Que no llegamos con una guía que nos diga, tienes que hacer esto, 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 esto y esto, sino que uno lo va tomando, ¿no? Como va llegando en el programa y va diciendo, ok, ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer lo otro. Y lo primero que me dijeron fue, trabaja los pasos, pero como buena codependiente no obedecí, ¿no? Porque en ese momento mi estado emocional no me permitía pensar. Quería que alguien me escuchara, que alguien me diera las respuestas rápidas, que alguien me dijera, esto es lo que tienes que hacer y después de esto todo va a estar bien. Y las cosas no funcionan así, desgraciadamente, ¿no? Cuando me dijeron, tienes que venir a tus juntas continuamente, yo decía, pues si nada más se trata de trabajar los 12 pasos, pues los trabajo y ya rápido me voy. No es así, no es así de fácil. Y a veces cuando lo compartimos con las personas nuevas, a veces se decepciona uno, ¿no? Porque dicen, ay, si me voy a tener que quedar aquí tanto tiempo, pues no. Esto es un estilo de vida. El programa es un estilo de vida y cuando uno empieza a encontrar que hay cosas aparte de esa paz y tranquilidad, hay muchas cosas que nos regala el programa. Y una de las cosas que yo he encontrado es haber encontrado esas compañeras que en los momentos más difíciles nos levantan, nos dicen, no, sí se puede, o sea, no estás sola. Y eso es lo que les decimos a las compañeras, no estás sola. Llegas a un grupo y estás con nosotros y vas a ver que si tú regresas a tus juntas vas a estar bien. No, no es tan fácil aceptar esto, pero cuando uno lo va trabajando poco a poco,
pues se va dando cuenta de que las cosas van cambiando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo empecé a hacer? Primero, pues agarrar una madrina, después fui dando, me di cuenta de que decían que este es un programa de autodescubrimiento y entonces empiezo a ver qué voy a descubrir de mí, entonces yo digo, pues, que no soy la persona que yo pensaba que era. Primero tengo que admitir por qué llegué aquí. Y la razón por la que yo llegué aquí fue porque tenía un montón de patrones codependientes que yo no conocía. Y cuando los empiezo a conocer y me empiezan a decir, a ver, ¿qué patrones tienes tú? O sea, y yo decía, pues es que si alguien me dejó y me dejó por otra, pues seguramente el patrón de baja autoestima está allí porque yo me siento que valgo menos, que soy menos. El simple hecho de pararme a hablar y de compartir con alguien, yo decía, no puedo porque yo me siento que me da pena hablar y ese también es un patrón de baja autoestima, el no querer hablar, el no querer levantar la mano, el no querer decir, yo necesito sacar esto y no tener ese valor para hacerlo, pues también es baja autoestima, ¿no? Eso lo fui entendiendo poco a poco y yo decía, pues el patrón de baja autoestima es lo que yo tengo, ese patrón es el que tengo que trabajar ahorita. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y empiezo a seguir con ese autodescubrimiento, me doy cuenta de que el control era lo que yo tenía más arraigado, ¿no? El que yo pensara que una persona, por el simple hecho de yo querer, tenía que estar conmigo, me di cuenta de que eso era control. Yo decía, pues sí, esa persona, cuando yo me doy cuenta que esa persona tiene ya diferentes sentimientos y que yo no la puedo obligar y que si la obligo, entonces estoy queriendo controlar. Y entonces digo, es cierto, yo no tengo tengo ese defecto de carácter o ese patrón codependiente es el que más me ha lastimado porque yo llegué aquí pensando que yo podía controlar las situaciones, que yo podía controlar las personas y hoy me doy cuenta de que no puedo hacerlo. Así es que empiezo a hacer ese autodescubrimiento y es bien importante para mí. Yo siempre cuando platico con las personas, cuando estoy amadrinando, les digo que tienen que conocer esos patrones, porque a veces llegamos y no entendemos la codependencia como yo la, yo, yo la entendía como, ok, si esa persona está mal, si esa persona con la que yo convivo, si ese hijo con el que yo convivo está mal, yo estoy mal. Si está bien, yo estoy bien. Y eso yo lo definía como codependencia, pero entendiendo ya después los patrones, eh, empiezo a analizarme y empiezo a ver, ok, no es nada más eso la codependencia, perdón, la codependencia va más allá de todo eso, ¿no? Entonces, empiezo a identificar mis patrones codependientes, empiezo a descubrir que tengo más patrones de los que yo me imaginaba, como el ser complaciente, el no poder decir no a algo, el no poder poner límites, eh, la negación, ¿no? El hecho de que yo aceptaba tener una relación que pensaba que estaba bien y que ante los ojos de todos yo intentaba que nadie se diera cuenta de lo que pasaba dentro de esa relación, pues también es parte de la negación, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a descubrir, cuando yo empiezo a definir cuáles son mis patrones codependientes, es cuando empiezo a hacer todavía más ese autodescubrimiento, ¿no? Y empiezo a decir, ok, entonces ahora sí ya puedo seguir con lo demás, ¿no? Para mí fue muy difícil poder entender los pasos. A mí me decían, vamos a hablar de los pasos, de los principios de este programa, porque eso es tu recuperación. Y yo decía, no, durante estas presentaciones que hemos tenido, hemos hablado mucho de los pasos. A mí en lo personal, a mí eso me molestaba mucho, ¿no? A mí me decían, vaya, va a haber un compartimiento acerca de límites, va a haber un compartimiento acerca de honestidad, va a haber un compartimiento acerca de humildad y yo ahí estaba. Pero si me decían, va a haber un compartimiento del primer paso, yo decía, no, no me interesa, no tengo esa disposición ahorita para trabajar ese primer paso. Pero con el tiempo, después de 2 años de estar ya en este grupo, empiezo a darme cuenta de que en realidad los pasos son lo que nos ayudan a nuestra recuperación. Entonces,
Para las personas que tienen poco tiempo, para las personas que todavía están en duda, les invito a que lean los pasos y realmente si los quieren entender, si los quieren practicar, se acerquen a una madrina, a un padrino para que les pueda ayudar y los pueda guiar a esos pasos, ¿no? Porque a veces el, el leerlos no es tan fácil como el que alguien que ya los practicó, que ya sabe cómo son, nos pueda decir, aquí le tienes que hacer así. Para mí, cuando yo hablo con las personas, cuando yo amadrino a las personas, siempre tengo una táctica, ¿no? Que siempre les digo, a ver, ¿qué fue lo que te pasó durante la semana que te puso mal? Y en esa táctica o como yo lo llevo es, vamos a descifrar dónde no practicaste el primer paso. Y entonces empezamos a tener esa plática y empezamos a desglosar ese primer paso. ¿Por qué? Porque los tres primeros pasos nos van a invitar, nos van a realmente a liberar de muchas cosas. Entonces, si no sabemos cómo practicarlos, pues va a ser bien difícil que podamos hacer esa transformación. Mi transformación empezó desde que yo llegué a CODA, desde que yo acepté que tengo una enfermedad y que yo acepté que soy codependiente y que esta codependencia va a estar en mí para toda la vida y que si yo no la trabajo, si yo no la mantengo, si yo no me mantengo en mis grupos, puede que esos patrones vuelvan a regresar. Así es que trato de hacer todo lo que me dicen, de practicar el programa, no de venir y sentarme, porque es bien fácil llegar y sentarse y nada más estar escuchando a los compañeros, de vez en cuando compartir, pero realmente eso es trabajar el programa. Es bien difícil que yo no he podido ver a una persona que haya hecho una transformación en mi vida. De hecho, he visto muchas personas en los grupos que no han podido transformar su vida porque nada más llegan y se sientan y escuchan y piensan que eso es todo lo que tiene uno que hacer en el programa, pero el programa nos invita a hacer, eh, dice que el programa es acción. Si no le podemos poner acción al programa, no va a funcionar, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el primer paso, ¿no? Dice que aquí es donde nuestra vida comienza. Con honestidad admitimos nuestra impotencia y esa impotencia es la llave hacia nuestra libertad. Es decir, cuando yo acepto que yo no puedo cambiar a esa persona, que cuando yo acepté que yo no podía cambiar los sentimientos de esa persona, fue como decir, "Ah, tienes razón, o sea, él puede hacer lo que él quiera, él puede querer a quien quiera y no es lógico que yo quiera cambiar esos sentimientos, no es lógico que alguien me diga a mí, que me diga, este, Blanquita, ¿sabes qué? Tú me tienes que querer a mí, aunque yo sea de lo peor, pero tú me tienes que querer a mí. Eso es lo que yo estaba tratando de hacer con las personas. Entonces, ahora puedo decir, no, puedo admitir esa impotencia, ¿no? Evitamos controlar o rescatar a alguien más y empezamos a ocuparnos de nosotros mismos. Mire qué importancia tiene el poder hacer esto, porque cuando nosotros dejamos de controlar, cuando yo dejo de controlar a las demás personas, me empiezo a enfocar en mí. Y esa es como una libertad, ¿no? No sé si muchos de ustedes han hecho ese autodescubrimiento y han podido ver quién son realmente, ¿no? O en qué pueden trabajar en uno. Pero yo cuando hice esto y empiezo a enfocarme en mí, yo no tengo tiempo para dedicarle a las demás personas. Me cuesta trabajo, ¿no? Inclusive a mi pareja, inclusive a mis hijos, yo tengo mucho en qué enfocarme en mí. Eh, el programa a veces yo siento que es un poco egoísta, ¿no? Porque nos acerca tanto a lo que realmente somos que nos volvemos como dueñas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pero eso no es tan malo, ¿no? Porque ya no sufro, ya no paso la mezcla de emociones o esos dolores, ese vacío, esa ansiedad que tenía antes, ¿no? Hoy puedo decidir qué es lo que tengo que hacer, eh,
creo que es una parte bien importante, ¿no? Que el programa también me enseña cómo tomar decisiones, unas mejores decisiones, ¿no? Generalmente hablamos, yo cuando hablo con las personas siempre están indecisas de esto es bueno, esto no es bueno. Como yo lo veo, trato de tomar una buena decisión, probablemente no lo haga, ¿no? Probablemente la decisión que tome no sea buena, ¿no? Pero ahora ya no me castigo, latigo, ¿no? Yo digo, ok, lo hice mal, pero ¿qué me va a enseñar esto? Ya no lo puedo regresar, pero antes, ¿qué hacía? Pues estaba yo siempre, ay, ya me equivoqué, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me empezaba a preocupar, no, ya la decisión, cuando yo tomo una decisión, la tomo, si me equivoco, pues trato de enmendarla, y si no, pues qué bueno que la tomé buena, ¿no? Pero creo que es una parte que me enseña el programa, ¿no? El siguiente paso, por favor, Adri. Dice, en el segundo paso, muchos de nosotros llegamos sin ninguna creencia espiritual y está bien. No se trata de religión, sino de esperanza, ¿no? La creencia de que la sanación es posible y que no tenemos que hacer esto solos, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Mi problema cuando yo llego es que como ya había visitado muchas iglesias y todo tipo de religiones y Dios no me había contestado, pues yo venía con esa carencia de espiritual, ¿no? Eh, y realmente aquí no me piden que llegue con algo espiritual, ¿no? Yo creo que lo voy obteniendo poco a poco cuando ya empiezo a trabajar el programa y cuando empiezo a ver lo que los compañeros comparten, me están diciendo, miren, yo llegué así, comienzan a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, y esa esperanza es la que me hace creer que hay un poder superior o que hay algo más fuerte, no sé qué, no sabía qué era, pero sabía que si ellos se sentían mejor, que yo también me iba a sentir mejor. Y algo que creo que es bien importante también es el ser obediente, ¿no? Yo creo que en ese momento, si a mí me hubieran dicho, ponte de cabeza, yo me hubiera puesto, ¿no? Yo recuerdo que mi madrina me hacía leer libros, ver películas, am, de todo, ir a otras juntas y eso lo hacía, ¿no? O sea, si ella me decía si necesitaba ir a más juntas que yo fuera, ¿no? Y yo en ese entonces tenía tanto, sobre todo los fines de semana, que para mí eran fatales, ¿no? Porque era cuando no había nadie y cuando esa soledad me llenaba tanto que me hacía sentirme deprimida, que lo único que quería es meterme abajo de la cama y taparme y no salir de ahí, ¿no? Pero llego al tercer paso, ¿no? Al tercer paso, cuando ya estoy creyendo en un en un ser superior que me puede devolver esa esperanza, pues llego a ese tercer paso, ¿no? Em, y este tercer paso es acerca de la rendición. Y dice no darse por vencido, pero sí de soltar, ¿no? Soltar el control y dejar ir los resultados. Empezamos a confiar que hay un poder superior amoroso que nos está guiando, aun cuando no podemos ver todo el panorama completo, ¿no? Fíjense que hablamos a veces de rendirnos y pensamos que es un acto de debilidad o que no tenemos la fuerza suficiente, ¿no? Y en realidad no es eso, ¿no? Y yo creo que la rendición nos permite ser libres. No sé si es en la meditación de ayer que habla de eso, ¿no? Que nos dice que rendirnos nos da una nueva libertad. Y yo creo que este tercer paso nos da eso, ¿no? Cuando nosotros podemos dejarle las riendas a un poder superior, podemos decir, ok, te lo dejo, ya no me tengo que preocupar, no sé qué vaya a pasar, pero, pero yo ya te lo entrego y cuando uno se rinde ante esa situación, uno puede decir, me siento tranquila, me siento en paz, ¿no? El primer paso, en una relación yo les decía, cuando una persona ya no te quiere, ¿no? Ahorita tengo una persona que está pasando por una situación así de que ya no la quiere esa persona, ¿no? Y yo me reflejo completamente, ¿no?
y le empiezo a hablar de ese primer paso y le empiezo a decir acerca de todo este proceso que a veces se nos hace tan difícil y que para mí en este momento, si yo lo volviera a vivir, diría, ya no es tan difícil, ¿no? Ya sé lo que tengo que hacer. Pero el primero y el segundo paso y el tercer paso, el primer paso me dice, esa persona no te quiere, mm, la tienes que soltar, ¿no? No entiende, no te quiere y entonces tú tienes que seguir por tu camino. Y si en el segundo paso me dice, un poder superior te va a regresar esa ansiedad que tú tienes por esa persona, esa desesperación de querer estar con él, no es sana, no es coherente, no es un sano juicio. Entonces, si tú se lo sueltas a ese poder superior te va a decir, ok, te voy a regresar la cordura, te voy a regresar esa paz y esa tranquilidad, ya no vas a tener esa ansiedad. Cuando tú me lo dejes a mí y cuando tú decidas que esa persona tiene que ser libre, pues entonces vas a otra vez a sentirte tranquila y en paz. El dolor siempre va a estar. O sea, el dolor de perder a una persona siempre va a estar allí, pero cuando uno ya lo suelta y dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y yo entendí esto cuando ya estaba en los grupos, ¿no? Cuando yo decía, ay, yo quiero que esa persona regrese, y yo quiero que esa persona regrese, y cuando empiezo a practicar estos tres primeros pasos y es doloroso soltarlo, pero con el tiempo me voy sintiendo mejor y mejor y voy dejando el tener contacto con esa persona, el decir ya se acabó, no, ya es para mí es mejor ya no saber de esa persona y enfocarme en lo que sigue. Entonces, cuando uno encuentra ese valor para decir eso, como que uno empieza otra vez como a volver a vivir, ¿no? A liberarse de todo eso. Y entramos a ese cuarto paso que muchos hace ratito hablaban del miedo, ¿no? De ese miedo que nos impide hacer ese cuarto paso porque no es tan fácil, porque tenemos miedo a la crítica, tenemos miedo a ser juzgados, a decir, yo no le voy a decir esto a nadie porque es lo más vergonzoso que he hecho en mi vida, yo mejor me lo quedo callado y si eso me sirve yendo a los grupos y sin hacer mi cuarto paso, está bien, ¿no? Pero ayer les compartí a mis compañeras que para mí fue como decir, estar con un refrigerador lleno de comida podrida y entonces empezar a sacarlo y hacer esa limpieza, ¿no? Y lo practico casi siempre cuando tengo tiempo de hacer esa limpieza no solamente en mí, pero también en mi casa, en mi carro, en todos lados, porque es algo sanador. O sea, el cuarto paso para mí no solamente te libera de miedos, de resentimientos y de esas conductas, ¿no? Te hace sentir una persona más ligera, ¿no? Yo les comparto que para mí es el sentirme, ahorita estoy un poquito pasada de peso, ¿no? Pero, y me siento pesada, ¿no? Pero cuando bajo de peso y me siento ligerita, ay, es tan gratificante poder ir a caminar y sentirte bien contigo misma que digo, eso para mí es el cuarto paso, ¿no? Ir ligero por la vida, ir sin esas cargas que por tanto tiempo me dañaron y que ahora las estoy sacando y sacando y me doy cuenta de que me ha servido hacer eso, ¿no? No fue fácil porque como dicen, el cuarto paso requiere hacerlo sin miedo, ¿no? Hacer un inventario moral de nosotros mismos, hacerlo escrito, para mí son esas, y el hacerlo honestamente es para mí lo principal en ese cuarto paso, ¿no? El decir, no importa lo que piensen de mí, yo lo voy a escribir y yo voy a ser honesta porque yo quiero deshacerme de todo esta basura que yo traigo dentro, ¿no? En el quinto paso lo compartimos muchos por primera vez con un poder superior y con otro ser humano. Y les digo, esto no fue fácil para mí, pero cuando yo empecé a ver los resultados de haber practicado los tres primeros pasos, yo quería saber qué era lo que era vivir habiendo practicado los 12 pasos. Entonces, el cuarto y quinto paso para mí realmente fueron difíciles, pero quizá por el tiempo, porque yo tuve que dedicarle tiempo a esa escritura, pero el poderlo hablar con esa persona, con un poder superior, me liberó de muchas cosas, ¿no?
En el sexto y séptimo paso nos disponemos a soltar esos patrones codependientes que ya no nos sirven. Fíjense que les compartía lo importante que es que esos patrones codependientes que nosotros no sabemos que existen, que nosotros pensamos que no los tenemos y que de repente hacemos ese autodescubrimiento, ese autoconocimiento de nosotros y vemos que, no, sí, también tengo el de complacencia y también tengo el de negación y también tengo el de control. Entonces empiezas a ver todos estos patrones y dices, ya no los quiero tener, ya no quiero sentirme, ya no quiero sentir ese miedo, ya no quiero estar controlando a la gente porque eso me hace daño, ya no quiero sentirme menos que otras personas, quiero tener ese valor para poder decir, yo valgo y creo que eso nos lo da también las afirmaciones en el programa, cuando tenemos esos miedos todavía de decir que valemos, ¿no? O sea, porque muchas personas llegamos con esa baja autoestima de no saber que no importa cómo lleguemos, ¿no? Siempre nosotros tenemos ese valor por dentro que nosotros ni siquiera sabemos, pero que de repente este programa nos va enseñando y te vas dando cuenta que tienes una valía, ¿no? Que no eres esa persona, que la persona que realmente te dejó, no te dejó porque no valías, te dejó porque empezó a sentir sentimientos por otra persona, pero realmente tú vales mucho y cuando tú sientes ese valor hacia ti, las cosas también empiezan a cambiar, ¿no? En el octavo y noveno paso, comenzamos a hacer nuestras reparaciones, no esperando que nos perdonen, sino para vivir en integridad. ¿Me puedes subir un poquito, Adri? Estos pasos nos transforman desde la raíz, aprendemos a ser responsables de nuestras acciones, no de las acciones de los demás. Perdón, ya lo terminé de leer. Fíjense en el octavo y en el noveno paso, donde nosotros, en el cuarto paso yo descubrí que la persona a la que más le había hecho daño era a mí, ¿no? Entonces, por eso nos habla de ponernos en esta lista, en el octavo paso, cuando nos dice el programa que tenemos que hacer esta lista y ponernos en primer lugar. Y yo digo, sí, es cierto, o sea, yo soy la que me hice mucho daño por creer, por tener esas expectativas con los demás, porque los demás no te hacen daño, el daño nos lo hacemos a nosotras mismas, pero eso es tan difícil de entender porque yo siempre llegué pensando que soy la víctima, que pobrecita de mí, que por qué me abandonaron, si yo soy muy buena, si yo sé hacer muchas cosas, ¿por qué me abandonaron? Entonces, cuando yo logro entender que no, simplemente las personas tienen diferentes sentimientos, porque Dios así nos hizo, o sea, porque sí podemos ser diferentes, o sea, cada uno somos diferentes y cada uno tenemos sentimientos diferentes. Entonces, ¿por qué tenemos la creencia de que tenemos que ser como una persona nos dice, ¿no? ¿Me puedes poner la siguiente, Adri? Dice, pasos del décimo al décimo paso. En el décimo paso nos enseña a revisar nuestras acciones continuamente y lo que decían las compañeras, ¿no? Al llegar a la noche y hacer un recuento de lo que hice durante el día, ¿no? Y poder decir, creo que aquí me equivoqué, tengo que pedir una disculpa. Y muchas veces yo, ahora que ya tengo una nueva conciencia, puedo decir realmente a los 2 minutos, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, creo que aquí debo de pedir una disculpa, creo que aquí debo de hacer esto y no tengo que dejar pasar todo el día para poder hacer esa reparación. ¿Qué es importante para mí? Es estar siempre al pendiente de mis pensamientos, de mis emociones, de lo que yo hago, de lo que yo digo, porque cuando yo estoy al pendiente de mí, puedo hacer esa reparación lo más pronto posible, ¿no? Porque cuando no estoy al pendiente de mí, dejo pasar mucho tiempo y ya entra el resentimiento, entra el coraje y empiezan otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sé que este décimo paso me da la oportunidad de sanarme inmediatamente, ¿no? El undécimo paso, dice, nos mantiene conectados espiritualmente. Esa meditación, hace ratito hicimos una meditación, ¿no? Pero todos los días en el chat del grupo alguien se encarga de poner esa meditación y nuestro primer tema, la mayoría de las veces es esta meditación que siempre me hace reflexionar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? El día de hoy.
La oración para mí ha sido básica porque ya no es pedirle a Dios, ¿no? Ya es agradecerle a Dios el estar vivo el día de hoy, ¿no? Y porque hoy como he transformado mi vida y la puedo ver de una manera diferente y la puedo disfrutar de una manera diferente. Quisiera, decía mi esposo ayer, yo quiero vivir hasta los 150 años, ¿no? No importa cómo, acaba de tener un accidente y gracias a Dios no le pasó. Ya ahorita ya está mucho mejor, ¿no? Pero en ese momento cuando uno ya está viviendo de una manera diferente, eh, pues lo que quiere es estar bien, ¿no? Y cuando él se cayó decía, no importa cómo quede, pero quiero seguir vivo, ¿no? Porque hoy he encontrado una forma nueva de vivir y yo y quiero seguirla viviendo, ¿no? Así yo, ¿no? Yo en este 11º paso siempre le doy gracias a Dios por el día de hoy. Cada vez que estamos en los alimentos pedimos, sí, casi nunca le pido por mí, pero le pido por las personas que siguen sufriendo, ¿no? Porque me doy cuenta de que hay muchas personas que en la codependencia sufren demasiado, ¿no? En las adicciones sobre todo. Los jóvenes en estos momentos están pasando por adicciones muy fuertes y tengo familiares que tienen esas adicciones y que realmente a veces cuando hablo con ellos y veo el sufrimiento que tienen, sé que no puedo hacer, ahora sé que no puedo hacer nada por ellos, pero siempre estoy en esa oración, ¿no? En ese contacto con mi poder superior de pedirles por ellos y pedirles que les dé esa luz que Él un día me dio a mí, ¿verdad? Dice, los 12 pasos no son solo una lista de cosas por hacer, son una guía profunda para transformar nuestra forma de vivir. No aplican solo cuando estoy en crisis, son una herramienta para mi diario vivir. Hoy me doy cuenta de que esos son los 12 pasos. Los 12 pasos no es solo una lista, ¿no? Es realmente estar al pendiente de mí, ver cuando me equivoqué, cuándo tengo que aplicar el primer paso, cuándo tengo que aplicar un tercer paso, cuándo tengo que hacer esa enmienda, cuándo tengo que revisar mis acciones, ¿no? Este programa nos da una nueva conciencia y cuando estás consciente de ti misma y de tus acciones puedes actuar rápidamente y transformar esa vida, ¿no? Yo creo que el tema viene más a eso, viene más a que después de trabajar este programa llegas a transformar tu vida porque ya no eres la misma, ya estás en en una vida diferente. Puedes realmente decir, ya no me enojo tan fácilmente, ya no le grito a los demás, ya no estoy resentida, ya no tengo ese coraje que yo sentía, ya no me siento sola, ya no me siento deprimida, ya no me siento ansiosa, ya puedo seguir adelante con mi vida con esa libertad, me siento plena y creo que esa es la transformación que uno puede vivir en el programa, ¿no? ¿Me puedes poner el siguiente, Adri? Fíjense que el propósito de este tema fue cuando yo escucho que, primero, que cuando uno ya tiene ese despertar espiritual después del 12º paso y uno entra en esa nueva conciencia y trata de llevar el mensaje a los que otros sufren, esas dos partes, las últimas dos partes del programa, del paso, donde dice que llevamos este mensaje a otros codependientes que todavía sufren, creo que ese es el objetivo, ¿no? El seguir llevando ese mensaje de esperanza y practicar los principios en todas las áreas de mi vida. Yo nada más les voy a hablar de estas cuatro y recuerdo que cuando yo llegué, estaba recordando que estaba yo en una clase, me sentía mal, pero yo decía, yo tengo que hacer algo para no sentirme deprimida y así es que entré en esta clase y lo primero que me dijeron era, ¿cómo te sientes el día de hoy en estas áreas de tu vida? Y entonces yo decía, pues en la espiritual, pues apenas empiezo a ir a un grupo, así es que, pues no, no.
no tengo esa conexión con ese poder superior, ¿no? Y lo espiritual me refiero mucho a las emociones, ¿no? También a cómo me sentía y pues realmente me sentía muy mal, me sentía deprimida, me sentía sola, me sentía confundida, me sentía deprimida. Eh, recuerdo lo que a mí me ha afectado mucho desde que yo tengo noción son esas emociones, ¿no? Esa ansiedad que sufrimos muchos codependientes, ¿no? De que cuando pasa algo malo, nos ponemos como histéricos o nos ponemos a temblar o nos ponemos así como, recuerdo una vez que cuando mi hijo estaba como de 1 año, mi mamá lo estaba cuidando, yo estaba trabajando como a media hora de su casa y recuerdo que me llama mi mamá y me dijo, hija, el niño se puso mal, no puede respirar, ya llamé a los paramédicos. Yo, compañeros, yo no recuerdo cómo llegué a la casa de mamá. O sea, ese trayecto de media hora, yo lo hice en 10 minutos, pero yo no recuerdo haber cruzado la ciudad. Yo recuerdo haber llegado cuando todavía la ambulancia no se había ido, ¿no? Pero esa era la persona que, que era yo, ¿no? Esa persona que no tenía conciencia, que no, que actuaba de acuerdo a lo que le decían o lo que pasaba. Y entonces, pues ya llegó la ambulancia digo, estaba allí la ambulancia, todavía alcancé a subirme a la ambulancia y a irme con mi bebé, ¿no? Hace unos días les quiero compartir que el año pasado tuve la pérdida de un nieto. Eh, para mí es difícil a veces todavía hablarlo porque siento dolor, pero no sufro porque ya entendí que pues él tuvo su ciclo y su ciclo duró 2 meses, pero para mi hijo es bien difícil, este año ha sido muy difícil para él. Hace una semana estaba yo trabajando y recuerdo que él está viviendo con su papá y puso un mensaje en el chat familiar donde tenemos con mis otros hijos y me dijo, y puso, ah, está tratando de suicidarse, tiene un cuchillo en la mano y necesito ayuda. Se refería a mi hijo, ¿no? Lo primero que yo, a veces me da miedo sentir esa tranquilidad, ¿no? Porque el programa me ha llevado a eso, pero a veces cuando uno escucha eso, eh, pues lo primero que yo hubiera hecho antes es salir corriendo sin importarme nada, ¿no? Sin embargo, lo que yo le puse es llama a emergencias y vamos para allá. Y me quedé pensando qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero ya no actué con esa forma arrebatada que yo había actuado cuando yo recibí la llamada de mi bebé, ¿no? Dije, pues estoy a media hora de camino también, más o menos estaba a media hora de camino. Supongo que mis hijas van a poder llegar antes, así es que haga lo que haga, no voy a poder llegar. Si él hace algo en contra de él, pues no voy a poder hacer nada, ¿no? Así es que para qué me arriesgo. Sí, avisé que no, que me iba a ir, me fui, manejé tranquila, en paz, sentía esa tranquilidad, iba orando por él, iba orando y cuando llegué, él ya estaba más tranquilo, ya no tuvimos que llevar a los paramédicos, estuvimos hablando con él, eh, pero son situaciones que yo sé que van a seguir pasando y yo tengo que estar preparada y de la forma que yo me preparo es seguir viniendo a mis juntas, porque si yo no tengo esa espiritualidad y esa tranquilidad de que yo tengo que aceptar la voluntad de Dios y que hay veces que yo no puedo controlar situaciones, que yo no puedo controlar cosas. Si yo no estoy consciente de eso, pues seguramente voy a seguir actuando como una loca, ¿no? Y voy a seguir actuando como una histérica, como yo lo hacía antes. En la parte social, ¿no? En la parte social donde me invita a tener esa relación sana con los demás, ¿no? Con mis amigas, con mis hermanas, con mi esposo, con mis hijos. ¿Cómo practico el programa, ¿no? Fíjense que ayer
bueno, hace poco estuve visitando a unas amigas y nos fuimos a comer. Y esta persona también va a un grupo, ¿no? Y entonces tenemos la costumbre de que cuando comemos, cada quien paga lo suyo. Y generalmente en los restaurantes es muy difícil que les haga la cuenta separada, entonces nosotros hacemos nuestra cuenta y entonces yo estaba haciendo mi cuenta, me dijo, tú haz la cuenta y empiezo a hacer la cuenta y entonces según yo la había hecho correcta y me paro y me voy. Y cuando yo llego, mi compañera está discutiendo con la mesera y le está diciendo, es que faltan, era muy poquito dinero, no les voy a decir cuánto porque es una tontería, ¿no? Pero era muy poquito dinero y mi compañera estaba creando como un conflicto, no, y es que, no, ¿por qué? A ver, dígame, ¿por qué? No sé qué. Y, y entonces yo me puse, cuando yo llego, y me empezó a decir, es que tú le hiciste mal, es que tú hiciste mal la cuenta y entonces yo me puse a pensar y yo digo, pues ya, vamos a pagarlo y punto, ¿no? Después revisamos la cuenta. Había otras personas allí y a veces es como cuando dice el programa que nosotros tenemos que guiar con el ejemplo, porque a veces a lo que se refiere ser líderes es eso, ¿no? Guiar con el ejemplo o el poder decirle a las personas, mira, yo soy de una manera diferente y a veces cuando actuamos de esa manera delante de las demás personas, pues dicen, ¿por qué vienen a un programa, no? Entonces, lo que yo traté de hacer es decirle, no, no, no te preocupes, vamos a arreglarlo. Cuando ya terminamos y pagamos, no se refería al dinero, se refería a quién tenía la razón, a quién estaba bien y quién estaba mal. Entonces me doy cuenta de que eso sucede porque después salí y una de las personas que iba era mi hermana y dice, yo pensé que nada más pasaba cuando yo voy con mis amigas. Dice, siempre tenemos el mismo problema. Y digo, o sea, es cierto, no se trata del dinero porque en realidad todas tenemos ese dinero, ¿no? Se trata de querer seguir teniendo la razón. Y eso es lo que me dice el programa. A veces no tienes que tener la razón, o sea, tienes que ser coherente y a veces el quedarme callada es lo mejor que yo puedo hacer cuando encuentro, decíamos que dentro de los grupos están las personas enfermas igual que yo. Entonces, cuando yo veo esa actitud, lo mejor que puedo hacer es quedarme callada y tratar de resolver el problema de una manera tranquila, ¿no? Em, en el área económica, fíjense que eh, ese es lo que yo les compartí ahorita, es como yo trabajo esa área social, ¿no? Pero antes de empezar a la área económica, también con mi familia, ¿no? Con mis hijos, el poder, eh, antes lo que yo hacía es no pedirles opinión, ¿no? Decirles, vamos a hacer esto y esto se va a hacer y punto. Y ahora poder decir, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Porque si algo me ha enseñado el programa es que yo lo mismo que practico en mis juntas de trabajo lo puedo practicar en mi casa, ¿no? El poder decir, a ver, ¿qué vamos a hacer en Navidad? ¿Qué vamos a hacer el Año Nuevo? ¿Qué viaje tenemos planeado? ¿A dónde podemos ir? Y poder tener la opinión de cada uno y poder decir la mayoría, lo que diga la mayoría, ¿no? Ya no imponerme como mamá, ya no imponerme como la persona que, que antes era, ¿no? Que como yo soy la mamá, yo tengo que decidir y yo tengo que hacer ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Eso ya no, para mí ya no aplica, ¿no? El poder tomarlos en cuenta, el poder tomar en cuenta a mi pareja, ¿no? Eso ha sido importante y creo que esa parte social, para mí el trabajar los pasos me ha traído también esa relación sana con los demás. La parte económica, después de hacer ese autodescubrimiento, descubrí que lo que a mí más me fascinaba era viajar. A mí me encanta viajar y muchas de mis compañeras y mi familia luego cuando me hablan, me dicen, ¿en qué parte del mundo andas, no? Y es raro, ¿no? Porque nadie me pregunta, bueno, eh, ¿cómo le haces para viajar tanto? ¿Cómo le haces para no estar trabajando? Yo si todo el tiempo tengo que estar trabajando. Fíjense que cuando yo llegué y les compartía que no solamente llegué con esa soledad, pero también llegué en bancarrota. Y después de
Yo he trabajado de todo, he sido empresaria, he hecho de todo, pero cuando yo empiezo a escuchar de estos principios, en especial de la séptima tradición, y me dice que debo de ser autosuficiente, y me empiezo a sentir que el depender de otras personas me hace sentir mal. Entonces, el ahora yo poder ser autosuficiente y no tenerle que pedir eh, permiso a nadie por lo que yo haga o deje de hacer, ¿no? Eso para mí es ser libre. Entonces, en la parte económica, fíjense que va a haber una plática acerca de las finanzas, ojalá la puedan escuchar, pero lo que yo hice, porque yo también llegué en bancarrota, o sea, después de haber perdido mi negocio, después de haber perdido todo. Yo no tenía nada, ni siquiera tenía trabajo cuando yo llegué a Codependientes y después empezar poco a poco a entender este principio de qué es ser autosuficiente, ¿no? Eh, el poder poner en práctica lo que me dice el programa. Tienes que tener 3 meses para tus gastos. El año pasado tuve un accidente que me mantuvo en casa por 3 meses sin trabajar, sin poder generar, sin poder hacer nada. Yo creo que si yo no hubiera podido, si yo no hubiera aplicado estos principios, yo no hubiera podido mantener todos mis gastos, porque aquí en Estados Unidos, pues como ustedes saben, todo es pagar, 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 pagar. Y entonces eso me dio la oportunidad de decir, no me tengo que preocupar, ¿no? Soy autosuficiente y no tiene gran ciencia, ¿no? El hecho de, hoy puedo decirles que sí, sí viajo, pero no, creo que la parte principal que yo he puesto en todas estas áreas, no solamente es entrar en ese equilibrio de poder decir, no voy a gastar tanto, voy a gastar lo que yo pueda y ya no me voy a endeudar como me endeudé para llegar en bancarrota a Codependientes. Ahora tengo ese límite, esos límites me los he puesto yo y esos límites he podido, me han podido sacar adelante, ¿no? Porque a veces como buena codependiente me voy a los extremos, ¿no? Pero hoy puedo decir, no le tengo miedo al trabajo. Creo que ese es, no quiero, tengo la opción de poder trabajar en una compañía y no lo he querido hacer, no porque a estas alturas de mi vida tengo 57 años, eh, ya no quiero estar encerrada en un trabajo, ¿no? Ya quiero empezar a disfrutar, ahora que ya entendí cómo disfrutar de la vida, quiero entrar en ese equilibrio, en esa de decir, no, o sea, yo puedo generar de otras formas y no es tan difícil, simplemente a veces es nada más abrir el YouTube y poner un audio de finanzas personales y allí nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo nunca le digo no a ningún trabajo, no importa si yo no voy a hacer nada y no me van a pagar mucho, pero sé que ese día lo tengo libre y no tengo nada que hacer, pues voy y lo hago. Hace unos días aquí enfrente de mi casa tengo un parque y se van a jugar fútbol, tienen juegos de fútbol y le decía a mi esposo el otro día, oye, ¿por qué no nos vamos a vender aguas aquí enfrente? Si está haciendo mucho calor y yo veo que mucha gente no trae aguas y nada más se me quedó viendo como diciendo, ¿de veras? Pero yo creo que eso no lo hubiera hecho antes, ¿no? Y yo creo que ahora sí lo haría, no me importa, ya no tengo esa vergüenza o esa pena de hacer las cosas. A veces creo que es por falta de tiempo más que por falta de ganas. Y a veces digo, "Oh, no lo necesito, ¿no? Puedo hacer otras cosas, ¿no? Pero creo que el quitarme ese miedo a hacer las cosas, el no tenerle miedo al trabajo, el ser como, eh, ya no ser esa persona floja, porque yo recuerdo que cuando llegué a Coda me sentía deprimida, aún así me paraba, pero ahora dejar esa flojera, ¿no? De decir, no, sí puedes hacer muchas cosas y puedes cada día que me levanto y veo o cuando hago un recuento en la noche, primero en las mañanas hago una lista de lo que tengo que hacer y luego en las noches digo, fue productivo, no fue productivo, ¿no? Si aproveché mi día en hacer todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que escrito allí, pues fue provechoso. Entonces, de esa manera yo puedo decir, oh, ok, pues esto no lo puedo hacer, pero puedo hacer otras cosas.
Creo que ese miedo al trabajo, ese miedo a enfrentarme a situaciones nuevas, a situaciones que a veces uno dice, ay, es denigrante lo que estás haciendo, o ay, tú que estudiaste eso, tú que hiciste esto, o tú que hiciste lo otro, ¿a poco te vas a dedicar a eso? Creo que eso ya parte de trabajar ese cuarto paso es entrar en esa parte humilde donde reconoces que no hay un trabajo que puedas decir, ay, es denigrante o no. Cuando es un trabajo honroso, cuando tú te sientes bien en hacerlo, a mí me encanta limpiar porque me hace sentir, creo que es terapia ocupacional. O sea, yo cuando me pongo a limpiar mi casa y hago todo ese sacadero de cosas y todo, ay, me siento tan bien, es terapia para mí. Yo siempre les digo a mis hijos, el tener su casa limpia, el tener su carro limpio, el tener su closet limpio, es una terapia. Es como hacer un cuarto paso externo para mí, pero es una terapia, ¿no? Fíjense, en el área física nos habla de cómo yo me estoy cuidando. Cuando hablamos de practicar el programa, no nada más es practicar los pasos, no es todo lo que nos habla la literatura y hay una parte bien importante que es el autoparentamiento, que si uno lo busca en el español, yo creo que no se encuentra esa palabra, pero en inglés es ese, el cuidado de que el cuidado que uno se da cuando los padres no nos lo pudieron dar, ¿verdad? Ese autoparentamiento. Yo recuerdo que yo sufrí mucho de niña porque fuimos 12 hermanos y no hubo ese cuidado por ninguna parte, ¿no? De parte de mi familia, vivíamos como animalitos, de ropa sucia, la casa sucia, en nosotros, en nuestra persona, pues no nos bañábamos, cosas así, vivimos, sí, en un área pobre, pero no por ser pobre teníamos que ser sucios, ¿no? Ahora lo entiendo así, pero en ese entonces, pues éramos dos hermanos, cada quien hacía lo que hacía, mis papás con mucho trabajo nos dieron lo que pudieron y yo hoy lo entiendo, ¿no? Que nos dieron lo que pudieron, pero hoy sí yo puedo darme lo que yo quiera, ¿no? Ese autoparentamiento me dice, ahora sí ya tienes la conciencia y puedes aceptar que hay cosas que tú puedes hacer por ti, que te puedes cuidar y creo que en ese sentido, apenas la semana pasada fui a hacerme mis análisis, ¿no? Porque trato de hacer ese autocuidado que yo tengo para mí es estar cuidando mis ojos, cuidar mi cuerpo, cuidar, pues no solamente mi cuerpo externo, sino también mi cuerpo interno. Estoy entrando en una etapa donde ya uno no puede comer lo que sea, donde ya uno tiene que tener más cuidados. El año pasado, como les compartía, tuve un accidente donde me rompí dos huesos y entonces, pues me llevó a hacer mi análisis donde encontré que tenía osteoporosis y entonces empiezo otra vez, me tengo que hacer mis análisis cada año, ¿no? Y entonces, generalmente me los hago cada año y no había salido mal. En este año pues salió que tenía osteoporosis y también me hice todos los exámenes como la mamografía, todos estos estudios donde gracias a Dios salí bien y eso me hace sentir también bien conmigo, ¿no? Porque ese estarme cuidando, ¿no? Estoy un poco pasada de peso porque a mí no me gusta estar en dietas, me gusta hacer ejercicio, no he tenido la oportunidad porque acabo de regresar con mis hermanos, tuvimos una reunión allá en México y entonces cuando yo regreso, pues siempre allá la comida, me encanta comer en México, así es que pues siempre llego con peso de más, ¿no? Pero cuando llego aquí, digo, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a correr y entonces entro otra vez en ese equilibrio, ¿no? De decir, no, o sea, tienes que cuidarte más, pero en el área física, pues no nada más es eso, es cuidarse el pelo, cuidarse las uñas, cuidarse los pies, cuidarse uno como mujer, muchas cosas, ¿no? Entonces a veces digo, de verdad que antes yo no tomaba en cuenta todas estas áreas de mi vida, ¿no? O sea, yo vivía nada más por vivir, pero ahora que les presto más atención, digo, simplemente en el área física, yo me puedo tomar mucho tiempo, ¿no? Porque ahora ya puedo ser más responsable.
más responsable de mí. Entonces, ocupo mucho tiempo. Eh, ¿Puedes seguir con el siguiente, Adri? Gracias. Dice, en la parte espiritual he aprendido a confiar en un poder superior, ya no me siento sola, puedo soltar lo que no controlo y descansar en la fe. Hablo con mi poder superior a diario y busco esa voluntad y no la mía. Y entiendo que no necesito entenderlo todo, ¿no? Practico la oración, la meditación, no como obligación, sino como un alimento para mi alma. El siguiente. En la parte social, pues antes siempre tenía conflictos con todo mundo, vivía para agradar a los demás, eh, me adaptaba a los demás por miedo al rechazo, porque tenía esa baja autoestima que hoy identifico claramente. Mi valor dependía de cómo me veían los demás. Hoy con el programa estoy aprendiendo a poner esos límites sanos, a decir mi verdad con respeto, a valorarme por quien soy. Mis relaciones ya no giran en torno al control, sino al respeto mutuo y a la honestidad. Me doy permiso para decir no sin culpa y sin miedo. La siguiente, en la económica, mi codependencia se manifestaba en miedo, escasez o exceso de control. A veces daba más para comprar afecto y otras gastaba de más para llenar mis vacíos. Eso lo hacía constantemente yo. No tenía dinero, pero si me invitaban a una fiesta o a algún lado, aunque no tuviera dinero, aunque no tuviera, porque pensaba, ¿qué van a pensar? Me invitaron, pues tengo que llevar un regalo y pues aunque no tuviera dinero, yo gastaba y simplemente para que la gente me dijera, ay, qué bueno que viniste y para ser aceptada, ¿verdad? Dice, con el programa estoy aprendiendo a tomar decisiones más conscientes para tener unas finanzas sanas. Hago mi parte y confío en que mi poder superior me dará lo necesario. Trabajo para tener una vida equilibrada y responsable. Y fíjense que una parte muy importante en el área económica es ser responsable, ¿no? Para mí, el ser responsable con lo que yo digo, cuando alguien me pide un trabajo, cuando alguien me dice algo, si no puedo hacerlo, pues siempre trato de decir, ¿sabes qué? No puedo, no voy a poder ir, entonces lo voy a dejar para la siguiente vez o te cambio la fecha. Em, entonces, trato de ser responsable y para mí eso es bien importante en la parte económica. Dice, por mucho tiempo me descuidé, ahora comprendo que cuidar de mí es parte de mi recuperación. Escucho mis necesidades, descanso cuando lo necesito y aprendo a nutrirme sin castigos ni excesos. Aplicar el programa físicamente significa también poner límites que protejan mi salud, respetar mis tiempos y vivir en equilibrio con lo que mi cuerpo necesita. Fíjense que parte de en el área física no solamente es cuidar nuestro físico, sino también nuestra área emocional, ¿no? A veces, como codependientes, siempre buscamos, siempre les digo a mis compañeros, como codependientes, siempre uno busca el caos, busca estar sufriendo, ¿no? Y eso es parte de no cuidarse, de no quererse, de, de ser, de alimentar nuestra enfermedad, ¿no? Pero en el área física es bien importante qué es lo que meto en mi cabeza también, ¿no? Qué estoy viendo, hasta las películas, lo que leo, lo que estoy escuchando. A veces compartía una compañera acerca de que le causaba ansiedad estar escuchando las noticias y yo puedo preguntar, bueno, si algo me causa ansiedad, ¿por qué lo estoy viendo, no? Entonces, lo que yo hago es estar identificando qué es lo que me causa a mí las situaciones. Si me causa ansiedad estar con una persona y si no estoy, pues no me va a causar ansiedad, entonces las evito y punto, ¿no? Creo que es parte de los límites, creo que es parte de cuidarse físicamente, ¿no? Estar al pendiente de las emociones de uno. La que sigue dice, para hacer la transformación, para ir adquiriendo esa transformación, pues no tenemos que ir muy lejos, ¿no? El programa nos habla de las 12 promesas
Y esas 12 promesas, pues uno lo va trabajando en el grupo y hablábamos de las herramientas que tenemos, ¿no? Ese autodescubrimiento, ese venir a las juntas, ese apadrinarnos, ese compartir, ese dar servicio, todo forma parte de del programa, ¿no? Y cuando no practicamos todo el programa, a veces quedan áreas pendientes, ¿no? Yo creo que el dar servicio es algo bien importante, ¿no? Regresar lo que nos han regresado, lo que nos dieron una vez, es seguir llevando el mensaje, ¿no? Este es un servicio, a veces cuando estamos buscando personas para que compartan su experiencia, fortaleza y esperanza, nos cuesta trabajo, ¿no? Tenemos una sección donde tenemos lo de breves experiencias y entonces esa sección, a veces yo estoy buscando compañeros que quieran compartir y a veces ni me contestan, ¿no? Y a veces mm, es difícil encontrar personas que nos quieran hacer ese servicio, ¿no? Pero no solamente el servicio como tal, sino también en nuestro grupo, que es lo principal, ¿no? A veces no tenemos suficientes servidores para que el grupo siga funcionando y tenemos que estar sirviendo por mucho tiempo, lo que no es sano, lo que compartían las compañeras, ¿no? El hacer esa rotación de servicio es importante, ¿no? Entonces, eh, el poder tener estas herramientas y aplicarlas, todo cuenta para poder llegar a esa transformación de las que hablamos y al final estar experimentando estas 12 promesas donde nos recuerdan, ¿no? Que el objetivo es ser libres y valiosos a final de cuentas y yo me permití escribir algo de lo que yo he experimentado en estas 12 promesas, que para mí ha sido la transformación que estoy viviendo a través de haber trabajado el programa y dice una parte del programa activamente, ¿no? Activamente significa que en estos 15 años que yo llevo en el programa, la mayoría del tiempo he hecho servicio, la mayoría del tiempo me he apadrinado, amadrinado, la mayoría del tiempo he estado en mis juntas, la mayoría del tiempo he compartido mi experiencia, fortaleza y esperanza. Y eso es lo que me ha llevado ahora poderles compartir que a pesar de todo lo que yo he pasado este año, me siento tranquila, me siento en paz, a pesar de que la situación con mi hijo no ha sido fácil durante este año, a pesar de que me dolió tanto la pérdida de mi nieto. He podido encontrar esa paz y esa tranquilidad y poder seguir disfrutando de mi vida, de lo que a mí me gusta, porque pues me doy cuenta de que la vida es demasiado corta, ¿no? Para vivirla mal y yo durante muchos años la viví mal, ¿no? Y ahora que he aprendido esta nueva vida, esta transformación que me ha regalado Coda, pues hoy puedo decirles que me siento bien y que ojalá que ustedes se den la oportunidad, ¿no? De experimentar, llegar a experimentar estas 12 promesas. Una dice, reconozco nuevas opciones que antes no podía ver, mi visión se abre más allá del control o la dependencia, ¿no? Experimento libertad al compartir mi historia, liberándome de los secretos y de la vergüenza, aprendo a aceptar sin culpa el amor y el apoyo, empiezo a amarme a mí misma, no como un acto egoísta, sino como una verdad espiritual. Tengo nuevas herramientas para vivir con integridad, actuando de mis nuevos valores adquiridos en el programa. Mis relaciones se vuelven más sanas porque ya no dependen del sacrificio o la manipulación. Soy capaz de poner límites sanos sin culpa, respetando a otros. Recupero la conexión con mis emociones, permitiéndome sentir y sanar. Creo que esa es una de las cosas que yo he podido permitirme durante este año, el poder sentir ese dolor, el poder sentirme triste, el poder, y no sentirme culpable, ni sentirme enojada, ni sentirme, eh, ni poder estar culpando a los demás por lo que me pasa, ¿no? Poder aceptar con responsabilidad, poder aceptar el que se haya ido mi nieto, el poder aceptar que mi hijo tiene un problema. Yo creo que de esa manera puedo tener una conexión con mis emociones y a veces cuando pasa algo y empiezo a llorar y
logro sentir ese dolor y decir, sí, me está doliendo y está bien sentir este dolor, pero sé que va a pasar y que eso depende de mí en el momento en que yo diga la importancia de poder identificar nuestras emociones, lo que nos duele, lo que no nos duele, lo que nos está afectando, ¿no? Yo les compartí el otro día, a mí todavía me afecta ver las fotos de mi nieto, entonces, si sé que me afecta, ¿para qué lo voy a hacer, no? Prefiero seguir trabajando en este proceso de duelo y decir, algún día las voy a ver y ya no voy a sentir ese dolor, pero hoy sé que me causa dolor y mientras me siga causando dolor, pues entonces voy a seguir, eh, no lo voy a hacer, ¿no? Sé que va a llegar porque yo sí estoy consciente de que el tiempo lo puede curar, que Dios lo puede curar. Eh, ya no sufro, acepto que ya se fue, acepto que no está conmigo, acepto que ya no voy a poder hacer todo lo que yo había planeado con él. eh, y eso me tiene tranquila, ¿no? Eso me tiene tranquila. A veces el tener un hijo con este problema y el no poder hacer algo por él me causa tristeza y se lo digo, me duele, hijo, pero sé que el único que puede hacer algo por ti eres tú mismo, pero por lo pronto voy a seguir orando por ti y no permito que eso afecte en mi vida diaria, ¿no? O sea, no estoy así como compartiéndolo con todos y diciendo, ay, estoy sufriendo. No, creo que el programa me ha dado esa tranquilidad de poder decir, ya no es responsabilidad mía, pero mi vida sí es responsabilidad mía y yo voy a decidir qué hacer el día de hoy con mi vida, ¿no? Esa es una gran lección para mí, ¿no? Yo soy responsable por mi vida y si de mí depende ser feliz, pues lo voy a tratar de ser el día de hoy. Si mi vida deja de ser manejada por el miedo y en su lugar entra la fe y la confianza. Fíjense que estaba compartiendo la compañera acerca del miedo y estaba escuchando que muchas personas no hacemos el cuarto paso por miedo, ¿no? Y está bien, pero dice que el que tiene miedo, escuché el otro día estaba leyendo algo y me llamó mucho la atención que dice que el que tiene miedo muere 1000 veces y el que no tiene miedo muere solo una vez. Y es cierto, o sea, el miedo nos paraliza, nos impide hacer muchas cosas que queremos. Durante este tiempo, yo hice un viaje hace poco por carretera hacia México y todos me decían, ay, es muy peligroso, esto, el otro. Y yo tenía muchas ganas de hacer ese viaje. Y yo dije, No, a mí no me da miedo. O sea, estoy consciente de que Dios tiene un plan para mí y estoy consciente de que si Dios me quiere tener aquí, me va a tener y si no me quiere tener, me va a llevar, ¿no? Y gracias a Dios todo estuvo bien, ¿no? Pero a veces ese miedo o el hecho de que las personas te digan algo y, ay, no lo voy a hacer porque va a estar lloviendo, no lo voy a hacer porque está peligro, no lo voy a hacer por esto, no lo voy a hacer por lo otro, y te impide disfrutar de cosas o de hacer cosas que tú ya tenías planeadas hacer y que querías hacer y que de repente ese miedo no te deja hacerlo, el que las personas te manipulen y que te digan las cosas, eh, te paralizan y dicen, no, mejor no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que esa parte de las promesas para mí sí la tengo claro y me da gusto poder haberlo hecho, ¿no? Porque lo disfruté inmensamente, ¿no? Acepto que puedo cometer errores sin sentirme culpable y lo que les compartí acerca de la toma de decisiones, ¿no? A veces el tomar una decisión puede ser buena, puede ser mala, depende de cómo una la vea, ¿no? Pero generalmente yo no las veo ni buena ni mala. Si me equivoco, trato de corregirla y si no se puede corregirla, la acepto. Ese es el primer paso, aceptar lo que no puedes cambiar. Acepto que me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Si ya no se puede hacer nada, pues hay que aplicar el primer, segundo y tercer paso, ¿no? Allí es donde uno aplica esos tres pasos continuamente, ¿no? Encuentro una nueva libertad y una nueva felicidad más allá de las expectativas externas. Em, y el 12º dice, me doy cuenta de que no estoy sola, que hay una comunidad, un poder superior, una nueva forma de vivir disponible para mí.
Creo que estas no son las promesas, es algo que yo escribí, que yo he sentido, que me ha regalado todo esto. Las promesas las tenemos en el libro, pero eso es lo que me inspiraron, las promesas, ¿no? Que a final de cuentas las quise poner en mis palabras y decir, esto es lo que yo he sentido, ¿no? Reconocer todo lo que mi vida se ha ido transformando a través de haber practicado activamente el programa, ¿no? Y al final, creo que tengo una conclusión, ¿me la puedes poner? Sí les quiero compartir esto, también lo escribí yo, ¿no? Que dice, una vida nueva en Coda no significa que todo es perfecto, sino que ahora tengo una guía espiritual que me permite vivir con autenticidad, libertad y amor. Aplicar el programa de Coda en todas las áreas de mi vida no ha sido de un día para otro, es un camino, pero hoy tengo herramientas, tengo principios, tengo una fraternidad que no me deja sola y tengo un poder superior que me sostiene. Estoy construyendo una nueva vida más digna, más plena, más libre y más auténtica. Y con esto me gustaría terminar. Creo que empiezan las preguntas, Alejandra María, pero nada más deja extenderme nada más 2 minutitos en esta conclusión, ¿no? Eh, Me gustaría que esta experiencia, fortaleza y esperanza, me gustaría dedicarlas para esas personas que tienen poquito tiempo o que aunque ya llevan bastante tiempo en el programa, aún no se atreven a trabajar en este programa activamente, ¿no? Y si algo puedo constatar es que para mí el programa de Codependientes Anónimos ha cambiado, ha transformado mi vida, ¿no? Y la ha vuelto más plena. Eh, y no significa que ya todo esté perfecto, ¿no? Siempre tengo situaciones eh, que son difíciles, sé que van a llegar situaciones más difíciles, pero que el programa me ha preparado para enfrentarlas y para decir, ya no tienes que sufrir más, simplemente nada más tienes que trabajar estos 12 pasos, tienes que poder aceptar las cosas, la oración de la serenidad nos lo dice bien claro, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí, si tenemos ese valor para las cosas que sí podemos cambiar, podemos encontrar ese valor y yo creo que en Codependientes Anónimos nos brindan ese valor para poder hacer esos cambios. Am, pues por mi parte es todo. Como les digo, estoy muy agradecida con mis compañeras por haberme dado la oportunidad de que en esta fecha en especial em, pueda compartir con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Blanca. Felicidades en nombre de todos por tu aniversario de 15 años. La verdad que me sentí muy identificada con tu compartir. Gracias por compartirnos tu experiencia, fortaleza y esperanza en el programa. Y quería, mientras otros compañeros hacen alguna pregunta, te quería hacer yo algunas preguntas. Eh, Fue muy lindo cuando dijiste que en este momento vos vivís una vida plena de paz y tranquilidad con todas las situaciones diarias, ¿no? Eh, eh, que nada te mueve gracias a la aceptación, a asumir responsabilidades, a tu autosuficiencia, tanto económica como cuidado físico. En fin, hablaste tanto del programa como de las tradiciones, ¿no? Lo que te ha llevado a llevar las tradiciones a la vida diaria. Eh, Mi pregunta tiene que ver con que vos lo único que dijiste al principio es que te costó al principio hacer los pasos, que no lo hiciste de entrada. Eh, ¿Cuánto o por qué? O sea, Sí, fíjate que durante 2 años estuve escuchando a mis compañeros hablar de que los pasos es la recuperación. No las hacía porque yo venía muy mal emocionalmente y porque mi cabeza no daba para mucho en ese entonces, ¿no?
Y yo tomaba cositas como, ok, este paso me habla de la honestidad, este paso me habla de la humildad, pues entonces voy a practicar la honestidad, voy a practicar la humildad, pero en sí no tenía como esa parte, creo que también en esa época no teníamos como el apadrinamiento muy definido, ¿no? Ahora tenemos un folleto que nos dice cómo llevar ese apadrinamiento. En ese entonces, pues hablábamos con las compañeras y no teníamos que el objetivo primordial del apadrinamiento es la guía para trabajar los pasos. Ese es el objetivo para mí hoy primordial de, de, del apadrinamiento. En ese entonces no lo teníamos. Y entonces, pues yo lo que hacía era poder sacar ese dolor que yo tenía, pero eh, mm, en mi madrina no, en ese entonces no me insistía tanto como, ay, vamos a trabajar los pasos, mira, vamos a ver cómo los podemos o cómo yo los entiendo, cómo los he trabajado, ¿no? Creo que esa fue una de las razones principales, pero cuando yo conocí a una persona que realmente me habló de cómo se trabajaban los pasos, entonces empecé a entender cuál era la importancia, pero pasaron casi 2 años y no fue tiempo perdido porque fue un tiempo donde yo pude entender ese como autodescubrirme, entender los patrones que tenía. Y entonces cuando yo entro a los pasos, pues fue más fácil poderlos trabajar en las áreas donde yo tenía problemas en ese patrón del control o en ese patrón de baja autoestima. Yo me doy cuenta de que los pude trabajar mejor. Ya después de haber tenido, claro que es un proceso individual y cada uno cada persona que llega es diferente, ¿no? Y ojalá todos pudieran entrar luego a los patrones, a los pasos, perdón. Ahorita tenemos una compañera que acaba de llegar y me sorprende que tiene, yo siempre me consideré, hasta después de los 4 años me consideré nueva, ¿no? Pero esta persona tiene 1 año en el programa y me sorprende la forma en que ha entendido cómo trabajar los pasos, ¿no? Y digo, ojalá y todas las personas que llegaran pudieran entenderlo de esa forma porque se ahorrarían mucho sufrimiento. Ujú. Gracias, Blanca. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cuál fue tu paso más difícil y cuál fue la gratificación específica al hacerlo? Los 3 primeros pasos son para mí los más difíciles porque batalla uno con su egocentrismo, con sus creencias, con el poder soltar las situaciones a las personas es bien difícil. O sea, no entendemos que nos hacemos daño y dentro de nuestra codependencia nos seguimos, o sea, no importa que nos hagamos daño, o sea, eso no entra en nuestra cabeza, en mi cabeza no cabía eso. O sea, no importa que yo me siga haciendo daño, esto es lo que yo quiero, no quiero soltar a esta persona, no quiero soltar esta situación. Yo sé que lo tengo que soltar y va a ser mejor porque eso me lo decía todo el mundo, pero yo como buena codependiente quería seguir sufriendo. Yo creo que ese es el mayor problema para mí, de que, eh, y a veces yo lo veo con muchas personas, ¿no? O sea, tenemos esta situación y no la queremos soltar, aunque sabemos que nos hace daño y no la queremos hacer. Y yo era así, yo me identifico, o sea, yo ahorita estoy viviendo el proceso de mi hijo como si fuera el mío, porque me estoy viendo reflejada exactamente en su situación y yo digo, sí, o sea, traemos esas conductas codependientes y no lo queremos hacer, pero cuando uno logra entender estos pasos, cuando uno los logra practicar, por eso el programa es bien específico, ¿no? Que nos habla de la práctica continua. Cuando dice trabajar activamente, el programa se refiere a eso, a practicarlos, 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 y cuando uno ya los entiende, dice, ok, no, esta persona no. O sea, simplemente el hecho de hablar con una persona y ver su conducta, tú sabes lo que tienes que hacer para no entrar en esa codependencia. Pero es cuestión de práctica, pero ya cuando esos 3 primeros pasos para mí entenderlos fueron difíciles, pero ya cuando uno los practica y los entiende, ya tu vida se vuelve relativamente fácil, ¿no? Gracias. Gracias, Blanca. Hablando que hablaste del primero, segundo y tercer paso,
cuando estuviste hablando de tu experiencia, comentaste que tenías una carencia espiritual cuando entraste al programa muy grande. ¿En qué te apoyaste? ¿En qué eh, cómo te fortaleciste o cómo empezaste a ese crecimiento y ese despertar espiritual? ¿Cuándo lo sentiste? Fíjate que lo sentí cuando empecé a trabajar el segundo paso, porque te decía yo que yo había recorrido muchas iglesias y pues yo lo que le pedí a Dios es que me regresara la persona que se había ido. Eso es lo que yo dije, si tú me la regresas, pues yo voy a creer en ti, pero si no me la regresas, pues yo no voy a creer en ti. Entonces cuando llego allá, llego a los grupos y pues, pues por supuesto que Dios no hizo eso, ¿verdad? Pero no hizo lo que yo quería, ¿no? Entonces llego a los grupos y yo dije, pues, ¿para qué voy a creer en un Dios, ¿no? Si nunca me cumple lo que yo le pido. Cuando yo llego a trabajar el segundo paso y cuando dice llegamos al convencimiento de que un poder superior podría regresarnos el sano juicio, esa parte de podría regresarnos el sano juicio como que me entró de repente y dije, por supuesto, o sea, ya después de haber entendido el primer paso y yo al leer esta parte donde decía, podría regresarme el sano juicio, yo decía, pues claro, o sea, yo pues estaba loca al pensar, al querer que otra persona que ya no siente nada por mí, a fuerzas estuviera conmigo, ¿no? O sea, o sea, eso es ilógico, eso es no tener sano juicio. Entonces, si lo que quiere Dios es regresarme el sano juicio, entonces ahora sí lo que creo es que yo no es que le estuviera pidiendo a un poder superior equivocado, ahora lo considero Dios, pero en ese entonces yo decía, no es que le estaba pidiendo a alguien ajeno o que simplemente Dios lo que quería es decirme, no, o sea, no te voy a regresar esa persona porque tú lo que necesitas no es que te regrese esa persona, necesitas entrar en una nueva conciencia y entrar y que te llegue otra vez ese sano juicio si alguna vez lo tuviste, porque me regreso a otros tiempos y digo, nunca he tenido ese sano juicio, siempre he hecho tonterías, siempre he hecho muchas cosas que no están bien, pero hoy que ya tengo esa conciencia, digo, ok, entonces Dios sí existe, Dios sí está conmigo. Si Dios sí estaba conmigo, lo que yo quería era seguir controlando las cosas y querer seguir controlándolo a Él. Entonces, y lo que Dios quiere para mí es que yo viva una vida plena. Entonces, de la única forma que yo puedo vivir una vida plena es teniendo ese sano juicio. Gracias, Blanquita. Acá hay otra pregunta que dice, mi pregunta tiene que ver con el autosabotaje. Yo lo tengo muy fuerte en relación con la comida. Quiero cuidar mejor de mí misma, como tú has dicho. ¿Qué consejo me darías? Fíjate que, pues yo creo que empezar a querernos a nosotros mismos significa muchas cosas. A veces uno piensa que, yo sí me quiero mucho, yo sí me quiero mucho, y la realidad es que no. Cuando te metes cosas que no son sanas para ti, cuando no haces lo que tienes que hacer para ti, pues no te estás queriendo. Y yo creo que alimentar nuestro amor propio, eso es básico para el autosabotaje, es decir, ¿por qué voy a fumar si probablemente me cause una sensación placentera, pero me hace daño? Y si yo me quiero lo suficiente, pues no lo voy a hacer porque me va a hacer daño. Aunque me cause esa sensación placentera, yo sé que me va a hacer daño, entonces mejor lo dejo. Lo mismo sucede con la comida, lo mismo sucede quizá con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el gastar de más, ¿no? Si ya sé que al rato me voy a estar preocupando por mis finanzas, ¿para qué gasto en esto ahorita? Yo sé que me va a causar placer, pero al rato no voy a poder pagar mi renta, o no voy a poder pagar mis biles, o no voy a poder pagar esto. Creo que entra mucho en eso, ¿no? En buscar el amor propio, el amor a uno mismo, el conocerse bien, el conocerse a uno mismo. Eh, yo empezaría por eso para evitar el autosabotaje. Gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo trabajás la emancipación mental?
Ay, pues no sé muy bien, no entiendo muy bien el significado de emancipación mental. No, no, no me llega, no me llega si me la pudiera poner de otra manera, porque no entiendo a qué se refiere como en emancipación mental, o sea, a irnos para otro Bueno, lado. le pedimos a la compañera que lo especifique mejor en otra pregunta. Sí, gracias. ¿Cuál es otra pregunta? ¿Cuál es la manera ideal de iniciar el proceso y cuál es la manera de seguirlo? ¿Has No hay, asistido a varias reuniones desde hace... No, yo he asistido a varias reuniones desde hace 2 meses, pero no he entendido cuál es el camino adecuado. O sea, no, yo iniciar el proceso ideal, cuál es la manera ideal de iniciar el proceso y cuál es la manera de seguirlo. Esa es la pregunta. creo que no hay un proceso ideal que yo te pueda decir, este es el proceso que uno tiene que seguir porque es un proceso individual, es como nos vayamos sintiendo, es como vayamos agarrando el programa, es como lo vayamos entendiendo. Muchas veces mm, es las ganas que tú quieras, porque yo recuerdo que cuando yo llegué, yo a mí me decían, tienes que venir a tus juntas, ay, iba, tienes que apadrinarte, ay, me apadrinaba, tienes que hacer esto, ay, lo hacía. O sea, todo lo que le hacía, menos lo importante era que era trabajar los pasos, pero no lo hacía, no porque no quise, o sea, en ese entonces como que te decía, no, mi cabeza no me daba para mucho, pero sí es bien importante poder leer, entender y practicar esos pasos. Yo creo que si ahorita pudiera llegar otra vez y hacer como una lista de lo que tengo que hacer, lo pondría como primer lugar, ¿no? Pero poderlos entender, practicar, o sea, ir a mis juntas, hacer ese autodescubrimiento de mí, o sea, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que busco, qué es lo que pienso, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero en la vida, o sea, verte así como realmente quién eres, porque yo nunca me hice esas preguntas antes. Entonces, y ya con base a ese conocer mis patrones, qué tipo de patrones tengo. ¿Tengo el control? ¿Tengo la baja autoestima? ¿Tengo la complacencia? ¿Tengo la negación? ¿Cuál patrón tengo más arraigado y en cuál tengo que empezar a trabajar? Generalmente, pues tiene uno que empezar a trabajar en todos, pero en realidad yo veo que el patrón de control está muy arraigado porque eso es lo que nos causa mucho sufrimiento cuando llegamos a los grupos. Cuando yo llego al grupo, a mí el control es lo que me hizo más daño. Entonces, cuando yo ya empiezo a conocer que tengo ese control y cuando ya empiezo a trabajar en mis pasos, entonces ya puedo decir, ok, entonces yo no puedo controlar a las personas. Ok, si yo le digo a una persona, oye, vamos mañana al cine, ¿no? Y esa persona me dice que no y pues yo quiero ir al cine, ¿no? Pero esa persona me dijo que no, ya no tengo que insistirle. O sea, ya no tengo, me dijo que no. Y yo, o sea, si yo ya entendí ese primer paso, voy a decir, ok, está bien, entonces voy a buscar a otra persona. Entonces, creo que o sea, el trabajar los pasos es bien importante, pero en sí todo el programa, todas las herramientas que nos brinda el programa son importantes. Entonces, es un conjunto de todo. No se puede decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque el programa mismo te va a ir como diciendo, decían las compañeras, sigue viniendo a tus juntas. Y sí, cierto, o sea, en las juntas uno va descubriendo muchas cosas y cuando ya las va entendiendo, va a decir, sí, a través del compartimiento de los compañeros es como una guía, ¿no? Es como una guía te van hablando de su experiencia, fortaleza y esperanza y te van diciendo, yo vine así, empecé a hacer esto y ahorita ya me siento así, ¿no? Y entonces es como yo lo iba haciendo, ¿no? Ok, esta compañera me está diciendo que hizo esto y luego hizo esto. Entonces voy a ver si a mí me funciona. Y si no me funciona, pues voy a tratar de hacer otra cosa, ¿no? No hay una guía en especial. Yo creo que practicar esos pasos es importante, pero en sí, en general, si uno se pone a leer todo el programa y a entenderlo y sobre todo ir a las juntas, ¿no? Y va a ser de gran utilidad para las personas que tienen poco tiempo
y van a empezar, no se desesperen. Lo puse al final, ¿no? Este no es de un día para otro, no va a cambiar uno de un día para otro, pero les aseguro que si siguen viniendo, van a encontrar lo que andan buscando. Para mí, cuando yo llegué en el programa y una persona, un orador se paró y dijo, ¿qué es lo que están buscando aquí? Pregúntense qué es lo que están buscando. Yo decía, yo quiero volver a ser feliz, yo quiero estar tranquila, yo quiero estar en paz, yo quiero sentir esa tranquilidad dentro de mí y eso es lo que he encontrado. Entonces, pregúntense ustedes qué es lo que quieren en el programa y de acuerdo a cómo ustedes lo sigan buscando y lo sigan, dice el programa, activamente, o sea, quiere decir activamente a las juntas, a madrinar, hacer todo lo que dice el programa y con eso van a encontrar la respuesta a lo que andan buscando. Gracias, Blanca. Otra pregunta que creo que ya la contestaste, pero por si quieres decir algo más. Hay alguien que pregunta cómo soltar a una expareja. Volvemos a lo del amor propio. Fíjate, o sea, el primer paso nos habla que somos impotentes, pero también cuando yo creo que yo siempre he pensado qué hubiera pasado si mi mamá me hubiera inculcado el amor a mí y me hubiera dicho, las personas van a hacer lo que quieran, lo importante es lo que tú hagas con tu vida. O sea, no importa lo que hagan los demás, pero lo que vas a hacer tú contigo. Si tú te quieres lo suficiente, no vas a sufrir por esa persona. ¿Cómo soltarla a esa persona? ¿Cómo soltar? Ahora yo me pongo a pensar que a mí me costó mucho trabajo soltar a esa persona y ahora lo veo y digo, ¿por qué si, o sea, porque no me quería? No tenía ese amor hacia mí. O sea, porque tenía muy baja autoestima y cuando yo voy alimentando esa autoestima y cuando yo voy diciendo, no, sí, sí, valgo, sí, 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 soy importante, sí, 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 creo que hasta lo que yo le decía a mi hijo, reconstrúyete, en este momento es una oportunidad de reconstrucción y en ese momento yo no lo veía en el momento en que yo llegué a Codependientes, yo no lo veía y hoy lo puedo ver, ¿no? Hoy puedo ver que es una oportunidad de reconstruirse, de volver a nacer, de volver a ser la persona que yo quiero ser. Entonces, para soltar a una persona es enfocarse, para mí, en mi experiencia, es reconstruirse uno misma, ¿no? Volver a decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar esa valía? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor conmigo? Tengo que ir al gimnasio, tengo que pintarme el pelo, tengo que estudiar, que buscar otro trabajo. Hay tantas cosas que uno puede hacer para reconstruirse y que uno piensa que uno se va a morir cuando la persona no está con uno y realmente no. Cuando uno se quiere realmente a uno misma, puede hacer un montón de cosas y puedes encontrar ese autodescubrimiento, el autodescubrirse, lo que decía, qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que quiere a mí. El viajar a mí me apasiona enormemente, encontrar una pasión en la vida, ¿no? Encontrar eso, qué es lo que realmente me gusta. A mí me encanta la comida, me encanta viajar, me encanta conocer lugares. Y yo creo que si yo ahorita no tuviera una pareja, ya estuviera volando hacia muchos lugares, pero es encontrar la pasión, ¿no? Es autodescubrirse, es el amor a uno mismo y yo creo que de allí y trabajando el programa, uno logra soltar a las personas rápidamente. Gracias. Esta también creo que la contestaste. ¿Cómo trabajaste el desapego? ¿Podrías compartir algún despertar espiritual que hayas tenido? Sí, me encanta compartir esto. eh, el desapego, pues ya les compartí cómo lo hice, ¿no? A través de trabajar el programa, lo que compartí hace ahorita en estos momentos, el trabajar en mí, el trabajar en mi autoestima, así trabajé el desapego, el darme cuenta que soy una persona valiosa, pero el despertar espiritual lo experimenté un día cuando después de haber perdido todo y estar trabajando en los tres primeros pasos, uno piensa, o sea, yo creo que son no, en sí uno va teniendo experiencias espirituales de cuando uno está trabajando el programa. Uno va experimentando esas nuevas como
esa nueva libertad, esa nueva sensación de sentirte bien contigo, esa nueva sensación de sentirte agradecido con la vida. Pero yo lo sentí una vez cuando ya a punto de perder mi casa, la tuve que rentar y me fui a vivir a un cuarto yo sola con mis hijos. Y recuerdo que tuve que sacar todos los muebles de mi casa y los tuve que sacar al patio porque pues no tenía dónde meterlos, así es que recuerdo que esa vez llovió y todo se mojó y todo se echó a perder, ¿no? Pero cuando regresé a mi cuarto, recuerdo que abrí el refrigerador y estaba lleno, porque en ese momento también habíamos tenido un problema de plomería, si estaba inundado, pero por alguna razón el cuarto donde yo estaba seco y estaba calientito y entonces cuando abrí el refrigerador lo vi lleno y entonces miré al cielo y lo miré azul y de repente dije, no me hace falta nada. O sea, en ese momento me di cuenta de que Dios siempre había estado conmigo y, y que, y que tenía todo lo necesario para estar bien, ni que solo dependía de mí, y que si yo quería estar bien, lo iba a lograr. Y creo que esa es una experiencia espiritual que yo viví durante el programa. Gracias, Blanca, por tu compartir. Acá también preguntan cómo trabajas tu autoparentamiento. Pues me cuido mucho el autoparentamiento. Yo les compartía que fuimos 12 hermanos y que pues realmente pues mi familia, simplemente el hecho de limpiar mi casa, para mí ese es el autoparentamiento. Durante mucho tiempo, cuando yo era niña, no tuvimos esa limpieza en nuestro hogar. Y ahora yo no exagero porque siempre pienso que el equilibrio es bien importante, ¿no? Pero siempre trato de tener un lugar cómodo, un lugar limpio donde yo pueda poner una vela y estar oliendo bien. Creo que ese es parte del autoparentamiento. Parte del autoparentamiento también es cuidarme físicamente, mentalmente, emocionalmente. El decir, ahorita a lo mejor mis papás no me dieron el cuidado que yo necesitaba, no me dieron la ropa que yo necesitaba, no me dieron las atenciones que yo necesitaba, a lo mejor nunca me llevaron a viajar. De hecho, no recuerdo más que haber ido a mi pueblito todo el tiempo de vacaciones cuando era niña, pero hoy yo puedo hacerlo, yo puedo irme y irme a donde yo quiera. Entonces, para mí ese es el autoparentamiento, el cuidado que yo tengo ahora de mí misma. Gracias. Bueno, acá viene lo de emancipar. Emancipación significa liberar a un menor de edad del cuidado y control de sus padres. Entonces, la compañera dice, en el proceso de practicar el programa de CODA, me ha enseñado a ser suficiente, responsable y amorosa. Sin embargo, en la emancipación mental, como cómo te has liberado de algunas ideas que te puedan llegar a afectar para ser libre y dejar de ser codependiente y honesta contigo misma. ¿Cómo haces Gracias. que no te afecte? Ajá, pues mira, crecimos con muchas creencias, ¿no? Crecimos con muchas creencias de cómo debe ser una persona en su matrimonio, por ejemplo, que siempre tienes que obedecer a la persona, cosas así, ¿no? Creencias que siempre vienen desde niño. Entonces, ¿cómo me libero? Y yo creo que parte de las promesas nos habla de eso, de sentirte libre. Eh, yo creo que trabajando el programa, o sea, no hay forma de que uno, eh, siempre digo que ya el pasado em, ya no puedo cambiarlo, ¿no? No puedo cambiarlo, pero sí puedo cambiar este presente, sí puedo cambiar el futuro, sí puedo cambiar lo que venga. Y creo que ha sido bien importante entenderlo en lo que yo he trabajado, ¿no? El poder decir lo que yo hice, por mucho que yo me haya equivocado, por mucho que mis papás se hayan equivocado, por mucho que yo tenga, ahora, si yo tuve esas creencias, ahora las puedo cambiar. Ahora ya no necesito que alguien me esté diciendo lo que tengo que hacer. Ahora yo puedo decidir lo que yo puedo hacer por mí misma. Entonces, creo que el dejar el pasado atrás, ¿no? O sea, recordarlo siempre como una experiencia, nada más.
pero el pasado ya no lo voy a poder cambiar. Llore, grite, o sea, haga lo que haga, no lo voy a poder cambiar. Así es que mejor me enfoco en el presente. Inclusive lo que dije un segundo atrás no lo puedo cambiar. Lo que hice ayer no lo puedo cambiar. O sea, aceptar que hay cosas que no voy a poder cambiar, ¿no? Que el tiempo, lo que uno hizo en el pasado, eso no cuenta. Pero las creencias que uno tiene, hay cosas, ¿no? Creo que el poder entender bien la oración de la serenidad, o sea, nos libera de muchas cosas, nos libera de esas creencias, nos libera de todo eso, ¿no? El poder decir, esto sí lo puedo cambiar, esto no lo puedo cambiar, y cuando le pide a uno a Dios ese valor para poder hacer esos cambios, y yo creo que la fortaleza te lo va dando el programa, entonces vas haciendo esos cambios. Eh, Eso es lo que yo puedo compartirles. Gracias, Blanca. Otra pregunta. Dice, ¿cuándo hacerle caso a esa vocecita cuando te dice que no hagas eso? ¿Cuándo hacer algo puede ponerte en peligro? Como cuando viajaste por carretera. O sea, Fíjate, ¿cuándo hacer caso a Dios bueno, sí, ya no sé lo que- Fíjate que hace o al ratito poder superior, ¿no? la compañera habló de los tipos de miedo que hay tipos de miedo que son infundados, hay otros tipos de miedo, todos si no estuvieron, pues les sugiero que las lean, pero dices que cuando hacerle esa voz, yo creo que uno siempre tiene que ser precavido, no miedoso, precavido. O sea, hay cosas, el miedo te va a paralizar, pero hay cosas que sí tienes que hacer para, o sea, por ejemplo, si tú llevas tu teléfono, yo siempre, no les digo a mis hijas, pero ya les digo una vez y si no me hacen caso, ahí ese es su problema, ¿no? Pero si vas a otro país donde no sabes, no conoces las costumbres, no sabes si es peligroso, ¿no? Pero si llevas tu teléfono atrás, ellas se acostumbran a ponérselo atrás. Entonces, o sea, ¿qué puedes esperar, no? Pues que te lo roben o que no, por muy seguro que sea el país o que digan que sean seguro, pues yo no lo hago. O sea, yo digo, no, ¿qué me cuesta guardarlo? ¿Qué me cuesta ponerme? O sea, ser precavida para mí es la palabra, no ser miedosa. O sea, utilizar el sentido común para las cosas. Estar al pendiente, dices que escuchar esa vocecita que te dice sí o no hacer las cosas o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que estar al pendiente de tus emociones, de tus pensamientos, de ser coherente contigo misma, ser coherente con lo que vas a hacer. O sea, no hacerlo por simplemente, ay, no, yo me voy a aventar de algo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que ya me caí, pues yo digo, pues ya no o sea, antes hacía cosas, o sea, por ejemplo, aventarme de un paracaídas, ¿no? Para ver qué se sentía, ¿no? Hoy ya no lo haría. ¿Por qué? Porque yo digo, ya estoy más grande, ya cualquier cosa y sobre todo con la osteoporosis, pues probablemente con cualquier cosa si me caigo, lo que sea, puedo volver a pasar lo mismo. Entonces, utilizar el sentido común para todo, ¿no? Utilizar pues la precaución en general, ¿no? Y eso nos lo regala el segundo paso, donde nos dice hay que utilizar el sano juicio para toda, hablaba para todas las áreas de tu vida, para todo lo que hagas, utiliza el sano juicio. Gracias, Blanca. Acá hay alguien que habla sobre el que pide el tema del padrinazgo. El folleto se consigue en coda.org/es. ¿Y puedes repetir cómo hiciste financieramente para poder viajar? Acá alguien pregunta eso. Ah, claro que sí. Este, Nunca le digo a un trabajo que no, no importa que sea.
pero siempre busco el equilibrio, y el equilibrio significa no encerrarme en una sola situación. Trato de que todos los trabajos que agarro sean flexibles para poder encontrar ese tiempo para hacer lo que más me gusta. No tenerle miedo a trabajar, y no tenerle miedo a vivir, porque para mí cuando yo estoy trabajando no me importa. O sea, yo he trabajado, yo he sido empresaria, yo he sido, he trabajado en oficinas, he hecho de todo, he hecho de todo, y yo creo que el haber hecho de todo me permite poder hacer las cosas sin tener esos prejuicios, ¿no? Sin tener de, ay, ¿por qué lo vas a hacer si tú eres esto? ¿O por qué vas a hacer esto si tú? No, para mí lo más importante es cumplir con mis sueños, cumplir con lo que a mí me gusta. Entonces, si tengo que hacer algo que sea, este, pues honroso, no me voy a ir a hacer otras cosas o sea, el ser fiel a mí misma significa ser honesta conmigo misma, y significa cuidarme a mí misma. Entonces hago lo que yo puedo hacer, y siempre, te digo, siempre hay opciones, siempre hay opciones. Yo empecé trabajando poquito, empecé generando dinero, ahorrando, invirtiendo, haciendo otras cosas. Entonces, ahora toda esa libertad financiera que yo he tenido se debe a todo lo que yo he aprendido, y ahí hay muchos videos para las personas que quieran tener una libertad financiera. Hay muchos videos que nos pueden ayudar en esto. O sea, no se queden, si están sufriendo por esto, no se queden con eso. Hay formas de que puedan recibir ayuda. Simplemente es buscándola, así como llegaron a los programas de codependientes. Gracias, Blanquita. Y creo, Adri, si no corregime, que ya